Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión organizada por Observatorio de Recursos Humanos en colaboración, en esta ocasión, con Evergreen Project Management. Están con nosotros Ignacio Escolar y Claudia Salas, expertos en el tema que vamos a abordar hoy y que ha generado muchísima expectación. OKRs y cómo hacer una evaluación en momentos pues de mucho cambio y en los que hay que ser muchísimo más ágiles con este proceso que todos sabéis está sufriendo una transformación copernicana. Tenemos mucha materia por delante, sois muchísimas las personas que os habéis inscrito, os lo digo, 511, y ya vamos casi 100 conectadas y subiendo, así es que me imagino que vamos a tener bastantes preguntas al final. Yo os cedo la palabra, Ignacio, Claudia. Por cierto, antes de cederosla, aclaro, esta sesión se está grabando, con lo cual no os preocupéis los que tengáis que salir en algún momento determinado porque os la enviaremos junto con el material que compartan nuestros ponentes. Así es que ahora sí, bienvenidos Claudia, bienvenido Ignacio y adelante. Muy bien, muchísimas gracias Maite por darnos espacio para contar esto y por mi parte, bueno, simplemente una puntualización que Maite ha dicho Ignacio Escolar, es el director creo del diario.es, yo soy Escobar como Manolo, así que bueno, que así para diferenciarnos. No, eso no, y además personalmente es imperdonable que te confunda con él, no puede ser. Nacho Escobar. No pasa nada, es más mediático el otro. Bien, bueno, muy rápido para presentarnos, mi compañera y yo, aunque bueno, me llamo Ignacio, pero bueno, todo el mundo me conoce por Nacho. Soy profesional de recursos humanos, para quien no me conozca, y sobre todo mi carrera profesional la he desarrollado en Cuatro Casas, donde estuve trabajando 18 años, los últimos 6 como director de recursos humanos de la firma. Desde hace ya 3 y pico, pues trabajo como consultor y como Agile Coach, estoy trabajando con Claudia y con mis compañeros de Evergreen. Y bueno, pues un poco nos dedicamos a gestionar el cambio y a implementar pues lo que son nuevos marcos de trabajo en diferentes organizaciones. Además de eso, bueno, pues hago otras cosas como tener un podcast y algunas otras cosillas que, bueno, pues si lo veis en LinkedIn, que lo compartimos en nuestros perfiles, pues ahí tenéis información. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Claudia. Genial, bueno, hola a todos, a todas. Soy Claudia. Mi pasión son las personas y la cultura. Es impresionante a veces cómo la cultura moldea nuestras experiencias personales y esto ocurre en las organizaciones, ¿no? Y esto me ha llevado a mí a hacer carrera en lo que fue en ciencias sociales y dedicarme a lo que son las áreas de recursos humanos. Pero siempre he tenido como esa visión de, wow, qué impresionante a veces cómo, y es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? A veces de cómo ese sistema donde estamos sumergidos crea un impacto, puede llevarnos a impactar a nivel personal. Así que, bueno, estaremos hablando un poco sobre esto. Y bueno, ya tengo unos 5 años acompañando sí, organizaciones con temas de agilidad, específicamente, mejorando y mejorando y buscando sí crear ese impacto más positivo en las personas a través de esa mejora, digamos, más sistémica. Muy bien, bueno, para las agendas que sepáis que, bueno, primero lo que nosotros tenemos previsto pues una horquilla de 1 hora y media como máximo, dependiendo un poco del volumen de preguntas, nuestra explicación no va a durar tanto, va a ser más corta y sobre todo que lo que aquí vamos a explicar en este formato, como dice mi compañera, es un abrebocas, es un aperitivo de algo que en principio, bueno, pues nosotros hacemos y explicamos de manera más extendida en otros contextos, pero sí que al menos queríamos que de aquí os lleváis algunas nociones. Voy a compartir la pantalla, porque lo primero que os vamos a pedir es que participéis en una pequeña dinámica que hemos preparado. Claudia, ¿se ve mi pantalla? La presentación, perdón. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero es que saquéis vuestros móviles y pues descarguéis el código QR que os estoy mostrando y que respondáis a las 2 breves preguntas que aquí os lanzamos. Ay, salud. Perdón. Gracias. Son muy sencillas. Quien tenga problemas para acceder, bueno, vamos a compartir en el chat, os voy a compartir el enlace para que podáis contestar y además, si no, podéis entrar en mentimeter.com y poner el número que veis aquí en la pantalla, que también podéis contestar desde la página web. Voy a poner en el chat, perdón un segundo, quito la presentación y voy a poneros en el chat el enlace. Vale. Ahí lo tenéis. Mantengo el código QR para que podáis seguir votando. Ya tenemos 27 respuestas. Vamos a esperar un poquito más antes de pasar a la segunda pregunta.
y luego os comparto los resultados. Sí, hagamos al responder énfasis en cómo nos sentimos en esas situaciones. En esta primera pregunta, sobre todo, es cómo nos sentimos siendo evaluados cuando nos fijan objetivos y cuando nos valoran nuestros objetivos. Esta sería la primera pregunta que os lanzamos. Vamos con la segunda. Mantener la página abierta que tengáis o si no dais a refresh en la página. Ahora os tendría que aparecer la siguiente cuestión y es cómo nos sentimos cuando somos evaluadores, cuando ponemos objetivos y cuando valoramos los objetivos. Y con esto ya termina el cuestionario que os estamos compartiendo. Si te parece, Claudia, voy a compartir ya los resultados mientras la gente va votando y así vamos viendo qué ha salido, ¿vale? Muy bien. ¿Se ven ya? Sí. Vale, aquí habéis votado 34 personas. De momento, pues hay, digamos, un sentimiento intermedio en cuanto a cómo os sentís cuando os evaluáis, entre muy incómodo y muy cómodo. Igualmente, la parte de objetivos, cuando ponemos objetivos a las personas de nuestro equipo. Y por último, digamos que en la valoración del cumplimiento de los objetivos parece que hay una sensación un poco de mayor comodidad. Bien, aquí hay 38 opiniones, yo creo que es suficientemente significativo de lo que tenemos para no tomar mucho tiempo y os voy a enseñar lo que ha salido respecto a lo que sería cómo nos sentimos cuando nos evaluamos, si es un poco el mismo sentimiento. Y aquí, bueno, pues parece que nos sentimos más cómodos cuando nos evaluamos, cuando nos fijan objetivos o cuando valoramos nuestros objetivos. Digamos que parece como que existe una sensación de que, bueno, pues eso, de que cuando somos evaluados, pues nos sentimos más cómodos que cuando tenemos que evaluar. Bien, esta era un poco la primera conclusión con respecto, bueno, pues a lo que vamos a hablar hoy. Ahora vamos a empezar, y voy a quitar la presentación, Claudia, para que compartamos, bueno, pues un par de anécdotas que seguramente, pues a muchos y a muchas les resultará familiar. Ya se me ve, ¿no, Claudia? Ya nos está viendo la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, en mi caso, vamos, bueno, un poco os planteo cuál ha sido, pues, una experiencia, seguro que habéis tenido cientos, ¿no? Cuando habéis evaluado y cuando habéis planteado objetivos. En mi caso, yo quería compartiros una, bueno, pues que he vivido, pues, por ejemplo, en Cuatrecasa. Yo casi desde mis inicios, como dije, trabajé 18 años, pues he tenido personas trabajando conmigo, personas a mi cargo y en consecuencia, pues las he tenido que evaluar, ¿no? Y en ese proceso y durante esos años, básicamente un poco, pues yo lo que he ido viendo es cómo ha ido cambiando, pues todo la aproximación. Nosotros hacíamos una evaluación a principios de año y luego a final de año, pues un poco la revisábamos. Poníamos objetivos igualmente a principio y a final de año. ¿Qué me he encontrado yo en ese tiempo? Básicamente dos circunstancias. Una, que conforme iban avanzando mis años en Cuatrecasas y las cosas iban más rápidas, pues que muchos de los objetivos que yo planteaba a mi equipo, a personas de mi equipo, dejaban de tener completamente sentido cuando tenía que evaluarlos a final de año, porque ya pues habían quedado obsoletos o no tenían ningún sentido. Y por otro lado, otra cosa que me pasaba, que no sé si a vosotros habrá pasado también, y es que muchas veces, o por temas de agenda o mala planificación, pues mi jefe a lo mejor me evaluaba y me ponía los objetivos cuando yo ya había hecho todo este trabajo con mi equipo, con lo cual pues a veces no estaban precisamente alineados. Esta es una experiencia, bueno, que quería compartir con vosotros desde la perspectiva del evaluador. Desde la perspectiva de persona evaluada, Claudia, ¿qué anécdota vas a compartir tú? Tu desempeño no está siendo el mejor. Fue una frase que me dijeron y a mí eso me destrozó. O sea, me sentí fatal. Esto fue hace unos años en una organización y el contexto resultó ser que yo estaba reportando hacia un supervisor y las cosas iban bastante bien, yo me sentía bastante contenta y sentía que me estaba desempeñando bastante bien. Pero hubo un cambio de estructura, empecé a reportarle a un supervisor distinto y cuando llegó ese momento de valorar el desempeño, me dijo esa frase, o sea, tu desempeño no está siendo el mejor. Y eso me llevó a mí a un sentimiento de verdad de sentirme incluso inferior, o sea, que algo no estaba bien conmigo. Entonces, eso luego me llevó a abrir un poco la mente, a empezar a entender algo de lo que vamos a estar ahora, de lo que vamos a estar indagando. Entonces, ahí resumo un poco mi historia. Perfecto, gracias, Claudia. Bueno, vuelvo a la presentación. Nosotros hoy lo que vamos a hablaros es tanto de la aproximación de la evaluación desde las perspectivas o de los marcos ágiles
Y por otro lado también, y en consonancia con esto, pues cómo se pueden establecer o establecer objetivos desde la perspectiva de los OKR, ¿no? Explicando brevemente en qué consisten. Pero para ello, y a mí por lo menos es algo que siempre me gusta mucho, es poner un contexto un poco de dónde venimos y en dónde estamos ahora mismo, ¿no? Por un lado, y esto, bueno, al menos yo como profesional de recursos humanos, así lo he sentido muchas veces, ¿no? Pues en recursos humanos muchas veces estamos basados todavía en enfoques muy tradicionales, como os digo, pues por ejemplo, el planteamiento de las evaluaciones en muchos casos yo creo que no ha cambiado en muchas organizaciones y sigue siendo como hacía muchísimos años. Y por otro, nuestras organizaciones en muchos casos, y a pesar un poco de toda esta necesidad de cambio, siguen teniendo pues una estructura organizacional bastante estática. Yo creo que este es uno de los factores que todavía a día de hoy nos son cercanos. Por otro lado, tenemos pues eso, unos objetivos que muchas veces se fijan desde arriba a abajo, es decir, vienen impuestos por los managers únicamente, están en ocasiones pues muy desvinculados de lo que es la estrategia de la compañía, bien porque la desconocemos, bien porque no está bien definida o bien porque no se ha hecho ese ejercicio de conexión. Y por otro lado, bueno, tiene un marcado enfoque individual. Y por último, básicamente el planteamiento de las evaluaciones y de los objetivos que muchas veces hemos manejado se basan en una perspectiva reactiva. Esto es un poco una teoría que explicamos nosotros en algunos de los contextos en los que trabajamos, en los que digamos que parte de la premisa de que consideramos que las personas de por sí son personas que no están motivadas y que para estar motivadas necesitan un factor que les haga reaccionar, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces estos objetivos, estas evaluaciones, pues sobre todo los objetivos están vinculados a lo que es la evaluación y a la compensación económica. Teniendo en cuenta de dónde venimos. Todos seguro que sois conscientes de que vivimos tiempos marcados por la complejidad, y la complejidad no significa otra cosa que pues eso, que es muy impredecible todo y que existe mucha incertidumbre, no solamente por el coronavirus, sino desde antes ya venimos un poco, y sobre todo yo creo que aquí el factor de transformación digital ha afectado mucho esta circunstancia. Entonces, en ese contexto en el que vivimos ahora, ¿tiene sentido establecer objetivos, por ejemplo, anuales de esta manera? Evidentemente no. Aquí os planteamos pues una aproximación sobre cómo pensamos que hay que abordarlo y que tiene que ver con este enfoque ágil y con este enfoque vinculado a las OKR. Por un lado, evidentemente, pues este contexto que unos llaman VUCA, ahora se llama BANI, requiere que, por un lado, los objetivos se establezcan, se hagan con mayor frecuencia, y también lo que son las evaluaciones y su seguimiento, porque las cosas cambian muy rápido. Por otro lado, evidentemente cada vez es más importante toda esta estrategia del Customer Centricity, donde ponemos mucho foco en nuestro cliente para aportar valor. Y aquí requerimos que necesitamos que cualquier posición en nuestra organización esté aportando valor a nuestro cliente. El otro factor que un poco determina cuál tiene que ser la aproximación que aquí os planteamos en cuanto a realización de evaluaciones y de objetivos tiene que ver con esa complejidad, una complejidad en la que a día de hoy decir que uno es experto de algo, pues creo que es bastante aventurado, porque hay muchas cosas que tenemos más interrogantes que preguntas. Entonces, en ese contexto necesitamos palancas, herramientas que fomenten la inteligencia colectiva, y sin duda el planteamiento de las evaluaciones y los objetivos, si se hace de manera adecuada, puede ayudar a lograr esto. Y por último, pues estamos en un contexto donde precisamente un poco necesitamos que haya un autoemprendimiento transversal y en toda nuestra organización, y no solamente pues eso, que sean las startups, ¿no? Sino queremos que todos nuestros empleados y empleadas tengan esa inquietud, con lo cual debemos generar herramientas que fomenten ese emprendimiento y esa proactividad. En consecuencia, y en lo que se refiere a la parte de objetivos, evidentemente si queremos lograr todo esto y que de alguna manera pues un poco adaptámonos a nuestra organización a estos términos, estos objetivos tienen que ser inspiradores, tienen que ser excitantes y tienen que tener un propósito. Con lo cual, digamos que esto es un poco la premisa sobre la cual vamos a explicaros pues cuál es este planteamiento. Sí. A ver, para que nos quede esto bastante claro, así como, y entendamos bien el contexto y entendamos bien la problemática, vamos a hacer una reflexión. Por aquí les presentamos a José. Miren, aquí está. Ahí está, miren, José. José es parte de un equipo dentro de una organización, ¿ok? Y hace su trabajo, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Si José es parte de este equipo, ¿qué puede ocurrir entre el cliente y José que haga que José no pueda tener su trabajo listo a tiempo y tener un desempeño que sea óptimo? Entonces, si empezamos a señalizar, ojo, y José puede ser Claudia y varios de nosotros somos José, ¿no? ¿Por qué puede salir mal nuestro trabajo? Entonces, si empezamos a reflexionar en las causas, puede ser que, por ejemplo, le cambiaron las prioridades,
no tiene los recursos, puede ser que no tenga entonces los recursos para hacer su trabajo, ¿no? Tiene demasiado trabajo, entonces, claro, no puede priorizar lo que el cliente le pidió. A lo mejor José está desmotivado, no le gusta la tarea, que puede ser también. A lo mejor su trabajo depende de otros. Entonces, claro, como Ana no terminó su trabajo, él no puede continuar. A lo mejor tiene problemas personales que le impiden pues involucrarse con el trabajo o asistir al trabajo. A lo mejor no tiene las competencias para hacerlo. Puede ser que tenga los objetivos poco claros, ¿no? Una causa bastante común de por qué José haría mal su trabajo. Puede ser que no entendió bien, que hay problemas de comunicación, no entendió bien lo que quiere el cliente o sencillamente no hubo una buena comunicación en general. Puede ser que los objetivos sean poco realistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si reflexionamos sobre esto nos lleva a una reflexión bastante fuerte. Si analizamos la mayoría de las causas del mal desempeño, el mal desempeño viene provocado por el sistema de trabajo. O sea, si vemos estas causas aquí a la izquierda, están mucho más relacionadas por cómo funciona la cultura, el sistema de trabajo de la organización al propio José. Que por aquí tendríamos algunas causas muy específicas relacionadas solamente con José, ¿no? A ver, y hay cosas aquí donde no quiere decir que José entonces está libre de cualquier responsabilidad. Pero si, por ejemplo, José, pues, tiene problemas personales, ¿por qué la organización no ha tenido contacto con José de cierta manera, sabiendo que José no se siente bien? ¿Ok? Entonces siempre va a haber este vínculo que nos lleva a pensar desde darle más importancia al sistema de trabajo. Esto nos lleva al principio de Deming, por aquí escrito, que habla que el 95% del buen desempeño es producto del sistema organizacional y el 5% por causas, digamos, más personales. Y esto diría por qué en ciertas organizaciones o en ciertos roles a veces somos fantásticos y nos va demasiado bien y de repente caemos en otro sistema y a lo mejor nuestro desempeño no es el más óptimo. Pero ¿qué ocurre? Normalmente no operamos bajo esa visión. Y esto nos lleva a una pregunta, y es, ¿por qué seguimos haciendo tanto énfasis en gestionar a José, en el desempeño de José, en vez de mejorar el sistema organizacional? ¿Por qué seguimos haciendo entonces un enfoque de objetivos y de evaluación de desempeño que se enfoca tanto en el individuo en vez de pensar en cómo estamos trabajando? Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Si pasamos aquí a la siguiente diapo, preguntamos hacia dónde vamos y cuál es el enfoque entonces que tiene la agilidad. Tiene que ver con buscar mejoras en el sistema y no tanto en el individuo. Esto funciona como un jardín, como ser un jardinero. O sea, tú no puedes obligar una semilla a crecer. O sea, tú no puedes obligar el buen desempeño. Pero lo que puedes hacer es generar el mejor ambiente, las mejores condiciones para que esas semillas puedan tener el mejor desempeño. Y ese es el enfoque entonces que busca la agilidad a través de esa mejora. Y allí es que entra entonces el planteamiento de objetivos. Y por eso es importante que entendamos bien esta problemática. ¿Hacia dónde estamos yendo? Esto es sacado del libro de Agile People, con quienes colaboramos, pero lo que nos proponen es que efectivamente vamos hacia un feedback más continuo en vez de dejando a un lado esas evaluaciones anuales. Pasamos a tener más flexibilidad con el tema del ranking, porque hay que tener un ranking. ¿Qué pasa si no tuviéramos un ranqueo de personas con categorías? Seguramente varios aquí hemos sido ranqueados. ¿Cómo se siente, no? Cuando no estamos bien ranqueados. ¿Cómo eso influye en nuestro desempeño? ¿Qué pasaría si eso no estuviera? Pasamos objetivos mensuales con una continua revisión, mucho más frecuente, mucho más adaptada a lo que es la realidad hoy en día. Pasamos a revisiones continuas donde no solamente entonces es el manager o tu supervisor, sino que pueden participar tus colegas. Que esto va mucho más allá de solamente un 360 famoso, ¿no? Pasamos a planes de carrera más flexibles para todos. Pasamos incluso a modelos donde cada quien se evalúa a sí mismo y a dar una mayor responsabilidad. Pero siempre también mirando ese sistema donde estamos. Hablamos de transparencia de objetivos y aquí sí ocurren cambios en cómo planteamos los objetivos y cómo estamos trabajando con los mismos. Y hay una clasificación de haber, pues está muy vinculada más con el crecimiento y el aprendizaje y no tanto con los resultados.
Entonces, es bastante interesante que revisemos el sistema de desempeño porque es que moldea comportamientos. Pero ¿cómo intervenir en ese sistema? Pues una mejora que podemos hacer es a través de los OKRs, en cómo planteamos objetivos. Entonces, aquí no Bien. estamos como interviniendo directamente en José, ¿no? José, haz bien tu trabajo. Bueno, vamos a ver cómo podemos crear ese mejor jardín a través de OKRs para que José, entonces, Claudia, Nacho, puedan tener su mejor desempeño. Gracias, Claudia. Bueno, pues entramos a hablar de la aproximación o de lo que son los OKRs. Lo primero que queríamos compartiros, aunque seguramente mucha gente de la que esté conectada pues ya tenga conocimiento de este sistema, es que el sistema de OKRs no es algo que acaba de salir en este momento, igual que cuando hablamos de Scrum o de Kanban o de los marcos ágiles, pues tampoco, y aunque se habla mucho ahora, no es algo que acabe de nacer, pues los OKRs, como veis, pues surgieron prácticamente a finales del siglo pasado. Digamos un poco la persona que lo crea es John Doerr y este es un poco su libro de cabecera, Mide lo que importa, y que bueno, es un libro que os aconsejamos porque es muy interesante y ahí va compartiendo pues diferentes aproximaciones de cómo los OKRs pueden determinar bueno, pues un poco el cambio en una organización y sobre todo pues eso, mejorando el sistema. Sí. Bien. Algo curioso aquí es que, como efectivamente dice Nacho, no es nuevo. No obstante, en los últimos años está como resonando muchísimo, ¿no? Como que algo pasó que de repente empiezan a resonar cada vez más. Fue aquí como decimos que Google fue quien lo popularizó, porque Google empezó a utilizar este sistema desde hace unos años. Entonces, en parte, el auge y la fama y el conocimiento viene un poco dado porque es lo que usa Google, ¿no? Y algo curioso también es que se alimentan de una lógica también proveniente de los KPIs, de los objetivos SMART. O sea, no es que es una cosa totalmente aislada y distinta. Pero vamos a entender ahora en qué justamente se diferencian por la forma en cómo se construyen y se trabajan. Bien. Lo primero, básicamente, ¿para qué sirven los OKRs o qué facilitan? Algunas de las cuestiones. Como os digo, aquí simplemente os queremos lanzar algunas ideas. Esto, lógicamente, pues requiere mucho más tiempo para explicarlo en profundidad, pero por lo menos para que os vayáis, aquellos que no lo conozcáis, con unas nociones. Por un lado, los OKRs, y en línea con lo que ha explicado antes Claudia, sirven para crear dirección a personas, equipos y organizaciones. Por otro lado, nos sirve también para, bueno, pues dejar de trabajar individualmente para pasar a trabajar pues todos en la misma dirección. Recordar un poco lo que hemos compartido antes de los ejemplos y de cómo, bueno, pues muchas veces los objetivos se ponen pues casi como una tarea, un trámite que tenemos que hacer todos los años y que muchas veces pues no está totalmente alineado en toda la organización. Y por último, y por eso lo conectábamos con lo que es los marcos ágiles, refuerza la unidad y los principios de Agile. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los OKRs están conectados, son, como también comentaba antes Claudia, desde la perspectiva de la evaluación, tienen que ser transparentes. La transparencia es algo que cada vez es más importante en todas estas nuevas formas de trabajar. La evolución, son evolutivos, algo que también es fundamental en este contexto de complejidad y de cambio constante, basados en el progreso, ya explicaremos un poco en qué consiste esto, y tienen que ser aspiracionales. Y esto, lógicamente, pues conecta, como veis, pues muy bien con todo lo que es el Agile Manifesto y, en este caso, con lo que serían sus valores, ¿no? El fomentar los individuos y las interacciones, el trabajar por el producto funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio. Es algo que, bueno, pues a día de hoy lo tenemos todo por la mano. Bien, vamos a desglosar un poco qué es la O y qué es la K y la R, porque es un acrónimo. La O viene de objetivos, lógicamente, y bueno, pues a mí lo que más me gusta destacar, bueno, para empezar, lo que me gusta llamar siempre la atención, y bueno, para mí fue muy revelador, es que rompe completamente con lo que yo entendía como objetivos desde la perspectiva un poco de gestión y de evaluación. Primero, porque no es cuantitativo. El objetivo que plantean en OKR es que tiene que ser un objetivo cualitativo y no medible. Y lo que más también un poco resalta, desde mi punto de vista, es que tiene que ser, en este caso, sí que tiene que ser inspirador, tiene que estar orientado a la acción, luego explicaremos algunos ejemplos. Tiene que ser importante, o lo que tenemos que considerar importante las personas que lo tenemos, desafiante y concreto. ¿Qué es la K y la R? Bueno, esto es el acrónimo de Key Results, y aquí sí tienen que ser cuantitativos y medibles, y tienen que establecer, pues eso, entre 3 y 5 por objetivo. Y, sobre todo, es importante, estamos hablando de resultados, no de actividades.
y nos indican el cómo tenemos que actuar para conseguir ese objetivo que hemos dicho antes, que tiene que ser inspirador, importante y desafiante. Algunas características de los Key Results, bueno, la primera, como os digo, que es medible. Y la segunda, que ese número de Key Results que fijamos para un objetivo tiene que tener al menos de 3 tipos. KRs orientados a resultados, KRs orientados a la acción y KRs de rendimiento, ¿vale? Este es un poco el planteamiento de lo que son los OKRs, al menos para que entendamos en qué consisten. Vamos a explicaros algunos ejemplos. Voy a empezar explicándoos uno personal, porque los OKRs también sirven para, bueno, planteárnoslos a nivel particular, no solamente en el ámbito profesional, sino en nuestro ámbito doméstico o personal. Y aquí os comparto uno y luego a partir de ahí pues vamos a comentaros algunos aplicados al ámbito de recursos humanos y que esperemos que así os ayude a entender bien un poco esta idea de OKRs. Sí, y comentando algunos matices también de lo que implica el proceso de adopción de OKRs. Exacto. Bien, en mi caso, yo, bueno, pues hace unos años pues estaba bastante recio, como dicen, por mi zona y digamos que tenía ya por temas de salud que empezar a adelgazar, con lo cual empecé a hacer deporte y bueno, pues ahora de un tiempo a esta parte pues hago bastante ejercicio. Voy avanzando y bueno, pues ahora me he puesto como reto hace tiempo el apuntarme al maratón que hay este año en Madrid en abril y terminarlo, porque nunca he corrido un maratón. Entonces, digamos que para mí esto es sin duda un objetivo inspirador, orientado a la acción sin duda, es importante porque como os digo es algo que llevo practicando desde hace unos años y voy avanzando en ese sentido y sigo animado a seguir en esa línea. Es desafiante porque nunca lo he hecho y sobre todo es bastante concreto. Bien, ¿cómo esto lo vinculo a esos KRs que me van a indicar la acción que yo tengo que desarrollar para conseguir este objetivo? Os comparto pues 3 KRs que me he planteado. El primero, que tengo que conseguir que cuando corra esa maratón lo logre hacer en menos de 4 horas, con lo cual este sería un KR de resultados. 2, que para prepararme, y eso estoy haciendo desde hace unos meses, tengo que ir ya entrenándome en correr largas distancias, con lo cual me he puesto como este KR de acción de correr una vez al mes pues una distancia de media maratón. Y por otro lado, también para fijarme objetivos de rendimiento, KRs de rendimiento, pues aquí me he establecido pues unos tiempos mínimos que tengo que hacer por kilómetro. En definitiva, como veis, todos estos KRs son medibles y digamos que recogen las tipologías que establece John Doerr a la hora de explicar cómo tienen que ser. Vamos a hablar ahora de algunos de recursos humanos. Cositas, ya antes que avancemos, fijémonos en algo. El objetivo entonces de terminar el maratón, aquí hay 3 KRs nada más. Se eligen, como vemos entonces y mencionamos, de 3 a 5. Pero algo interesante, fíjense que los KRs tienen como una naturaleza distinta entre sí. ¿Qué nos indican los KRs? Que hay como distintas maneras y aproximaciones de llegar a ese éxito. O sea, distintos momentos que se esperan para que ese éxito y ese objetivo se pueda cumplir. Entonces, claro, por ejemplo, ¿cuál sería la lectura si Nacho corre la maratón y no logra las 4 horas, pero ha corrido una vez al mes y tiene el ritmo de 5 minutos por kilómetro en sus entrenamientos? Entonces, ¿eso significa que ya entonces Nacho hizo mal la maratón? No, fíjense que esto nos da ya una lectura como más completa de cómo está enfrentando Nacho sus retos. Entonces, los OKRs por eso siempre van a buscar que siempre haya varios resultados claves que nutran ese objetivo principal. Bien, vamos con uno de recursos humanos. Claudia. Mejorar el proceso de reclutamiento para lograr mayor nivel de satisfacción de los candidatos. Fíjense en algo, los objetivos siempre suelen estar escritos muchas veces en infinitivo, en ese mejorar, superar, etcétera. Fíjense, no tiene en este caso nada como cuantitativo. Resulta inspirador para la organización que escribió esto. Y eso es importante, tiene que ser inspirador para quien lo plantea. O sea, a lo mejor a mí lo veo y es como, pero a lo mejor para la organización que hizo esto tenía un sentido profundo, importante. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver algunos resultados claves que establecen por acá.
que viene a ser, por ejemplo, bajar la respuesta a candidatos desestimados de 10 a 5 días. ¿Ok? Fíjense que siempre, si bajamos aquí otros posibles resultados, aquí, ¿ok? Recortar el proceso de 5 a 3 pasos. O sea, fíjense que si esto incluso pudiéramos llevarlo a porcentajes, o sea, pudiéramos identificar el porcentaje en que cada KR se cumplió, o en el caso de Nacho también. Entonces, algo que se sugiere, y esto es importante para los OKRs, es que no pueden ser tan fáciles, pero tampoco tan imposibles y tan difíciles. De hecho, la sugerencia esté entre que el porcentaje de lo logrado de ese KR esté de un 70-80%. O sea, si tú lograste el 100%, a lo mejor es que estaba muy fácil, pero si nada más lograste un 15%, a lo mejor es que era demasiado ambicioso. Entonces, está bien desde el punto de vista de los OKRs, digamos, no llegar al resultado al 100%. Puede estar bien, porque Aquí, significa que está siendo estimulante, ¿no? exacto. Aquí comentábamos antes, y bueno, y esto también tiene su desarrollo. En este contexto lo que tenemos que necesitar es constantemente revisar nuestros procesos de evaluación y nuestros objetivos, en este caso nuestros OKRs, para ver cómo se van adaptando a lo que nos hemos planteado. En la parte de OKRs, esta medición que hay que hacer con cierta regularidad, además tenemos que combinar factores que son más probabilísticos con factores de facto, de hecho, de lo que está ocurriendo. Y sobre eso tenemos que hacer estimaciones sobre qué nivel de cumplimiento vamos a ver que vamos a alcanzar. Y como bien ha apuntado Claudia, a veces no es necesario que ese resultado clave lo alcancemos al 100%, sino que conforme vamos avanzando estamos viendo que, bueno, que nuestras posibilidades ajustamos a un porcentaje determinado, ese KR sigue siendo igualmente válido, aunque no se represente el 100%, porque en cualquier caso lo que es importante aquí es que nos marque el camino para alcanzar el objetivo que hemos determinado. Vamos a ver otro ejemplo. Sí. En este caso, de otro ámbito de recursos humanos. No sé si, Claudia, ¿querías tú decir algo? No, a ver, que imaginemos que José ha logrado bajar la respuesta de candidatos desestimados de 10 a 5 días, ¿no? Y a lo mejor el otro solamente de 5 a 3 pasos solo logró, de 5 a 4 pasos. Entonces eso nos va dando una lectura como más completa. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor, y esta vez es el problema, en las evaluaciones individuales nos enfocamos nada más como en una sola perspectiva de ese resultado, ¿no? En cambio, aquí esta como triangulación de datos nos nutre y nos da más riqueza para esa aproximación del logro de objetivos. Creo que es importante. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a poner foco en la parte de posicionamiento de Employer Branding. Imaginemos que nuestra compañía quiere que el año que viene, el 2023, logremos posicionarnos entre las 5 primeras compañías de esta encuesta, ¿no? de este informe de Top Employers. Y, además no hemos participado nunca. Sin duda, primero, para nosotros es un objetivo inspirador porque realmente, pues un poco conecta muy bien con las estrategias que a día de hoy tenemos muchos equipos de recursos humanos. Sin duda está orientado a la acción porque tenemos que hacer muchas cosas para empezar pues, a participar en el informe, en el ranking. Es importante, y aquí puede estar conectado quizás pues, con estrategias que tenga nuestra compañía en estos temas y que refuerce la parte de Employer Branding. Es desafiante porque no lo hemos hecho nunca antes y es bastante concreto, ¿no? Es participar en un informe determinado y en un año determinado. Bien, vamos a ver esto cómo lo aterrizamos en resultados claves. Por un lado, vamos a empezar a participar este año y como vamos a intentar conseguir que siendo este primer año al menos estemos entre las 50 primeras del ranking que aparezcan en este informe como resultado de acción, como KR de resultados. Como KR de acción, lógicamente, pues eso, tenemos que presentarnos, porque si no nos presentamos la candidatura, malamente vamos a aparecer en ese ranking. Este es fácil de cumplir. Y por otro lado, bueno, fijamos un KR de rendimiento que consiste, imaginemos que en nuestra compañía estamos haciendo encuestas de clima y que, bueno, pues vamos midiendo regularmente pues un poco cuál es esta sensación que vamos encontrando entre nuestros empleados, ¿no? Y que pueda estar conectado con este ámbito. Bueno, pues ir consiguiendo que vaya mejorando en este promedio que nos hemos fijado. De nuevo, pues estamos estableciendo 3 resultados claves que son medibles. Vamos con el siguiente ejemplo, Claudia. Sí. Por aquí tenemos entender las necesidades formativas de mis empleados para poner en marcha nuevas estrategias de formación, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos un objetivo que para quien lo plantea resulta inspirador.
resulta orientado a la acción, les resulta importante, es relevante y es desafiante al mismo tiempo. Pensemos, Algo importante aquí de los objetivos, así Nacho. No, pensemos, y sobre todo, ¿por qué planteamos estos objetivos? Sobre todo porque son muchos retos que seguramente los departamentos de recursos os estáis encontrando. Sabéis que toda esta parte de upskilling y reskilling pues está afectando mucho pues, a nuestras políticas de formación y además está replanteándonos toda nuestra aproximación en el, bueno, pues en el enfoque de aprendizaje y en el fomentar mucho más pues lo que llaman el learning by doing, ¿no? Con lo cual aquí es fundamental, o en este caso, por eso imaginábamos este ejemplo, que responde en algunos casos a situaciones reales que nos hemos encontrado con clientes, que tiene que ver con entender las necesidades formativas de mis empleados para poner en marcha, pues en este caso, pues a lo mejor nuevas estrategias de formación que pasen de ser pues, estrategias más lineales a estrategias más participativas. Por eso hemos planteado este objetivo. Perdona, Claudia, ya si quieres continuamos. No, y está genial y va en la línea de lo que justo les iba a comentar, que lo que se suele plantear es tener varios objetivos en los que se están trabajando, pero de unos 3 a 5. O sea, no es que vamos a llenar ahora a la gente con 10 objetivos y cada objetivo con 5 resultados claves. Entonces, los OKR nos permiten poner mucho foco. Entonces, en este caso, esta organización, pues quería poner foco en la estrategia de formación y en ese reskilling. ¿Okay? Pero no va a llenar a la gente de objetivos. De resultados claves, pues plantean entrevistar al 80% de la plantilla sobre las 3 competencias claves. Fíjense que esto va muy orientado a un resultado, algo que ocurre, o sea, que se busca que ocurra. Sobre todo el conocer qué piensan nuestros empleados y empleadas sobre lo que consideran las competencias claves para, bueno, pues afrontar sus nuevos retos de trabajo. Hacer 2 pilotos de formación en cada trimestre, entonces ya para ir experimentando, pues, de esa estrategia que se va a hacer, ir probando con ese par de pilotos, que viene a ser como, bueno, es un resultado distinto al anterior, ¿no? Y conseguir el nivel de confianza suba un 20%. O sea, que la gente empiece a confiar más a través de los medidores y los indicadores que tiene esta organización en el proceso de formación. Sí, sobre todo, pues eso, el ver que, bueno, pues un poco que nuestros empleados consideren que están más preparados para, bueno, pues un poco estos nuevos retos. Antes de concluir, queríamos, y Claudia os quiere recomendar algunas cuestiones referente a la adopción de los OKRs. Y a ver, y esto casi que va a ser lo más importante de todo el asunto. Porque como vemos, bueno, construir el OKR, pongo un objetivo y le establezco resultados claves. A ver, primero esto no es algo que es instantáneo. ¿En qué se diferencian los OKRs, por ejemplo, de los KPIs? Hay un tema importante que es en la construcción del OKR. Los OKR se construyen junto a los equipos y a las personas. ¿Ok? Entonces los OKRs no es que viene el manager y le dice a su gente, mira, aquí están tus OKRs de este año. No. El OKR buscaría que conjuntamente los que hacen el trabajo participan en determinar esos resultados claves. Imaginemos un vendedor, ¿no? Y un vendedor le dices que su objetivo es vender más, mejorar las ventas. ¿Quién va a saber mejor que el propio vendedor, que es el que hace el trabajo, mecanismos y posibles resultados claves que reflejarían esa mejora en las ventas? ¿Ok? Entonces es un proceso de co-creación. Y eso nos lleva a lo siguiente. Los OKRs implican un cambio de cultura. Los OKRs no son para controlar. Y esto es importante porque hay organizaciones que están entonces adoptando OKRs con la lógica como de querer seguir como ejerciendo control, te equivocaste, no te equivocaste, lograste el OKR, y eso seguir, digamos, generando una cultura de cierto miedo. O sea, porque en mi anécdota, yo hubiese podido tener OKRs, y si el que fue mi supervisor me dice el mismo mensaje de que mi desempeño no está siendo el mejor, da igual que tenga OKRs o no, porque es que el resultado, digamos, el impacto en la persona sigue siendo el mismo si los usas para controlar. Entonces es importante que haya un mínimo en la cultura de la organización para poder trabajar con OKRs, y esto es importante. O sea, cuando vamos a clientes, tiene que haber ese mínimo de condiciones, que haya algo de transparencia, que haya algo de seguridad psicológica, entre otros factores, para poder hacer este tipo de adopción. Por lo menos si lo queremos hacer de verdad, de raíz y de forma más auténtica.
Entonces esto no es, ya recordemos, no es para controlar y para sustituir los KPI solo con los OKRs porque están de moda, ¿no? Tenemos que involucrar a las personas en el proceso de su establecimiento y por eso es que llevan tiempo. Y algo finalmente, recordemos que tenemos que triangular las fuentes de información. ¿A qué vamos? Que los OKRs, como vimos anteriormente, tienen que ver en cómo fijamos objetivos. Esa es una parte, pues, del desempeño, pero no lo es todo. Entonces es importante, sí, que entonces no nada más se trate de, bueno, ahora trabajamos con OKRs y esta es la nueva gestión del desempeño, sino que siempre recordemos triangular esos inputs, esa información. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los ejemplos, perfectamente, los ejemplos los KRs no nos están hablando, por ejemplo, de comportamientos deseables, ¿no? Por ejemplo, no nos están hablando de la conducta que es deseable dentro de la organización. Entonces, están interesantes porque hay cosas que amparan, pero hay otras cosas en las que vamos a requerir otras fuentes, otros mecanismos para recolectar ciertos datos, ciertas cosas que nos interesan conocer de los trabajadores. Entonces, no nos quedemos únicamente ahora solo con OKRs. Muy bien. Bueno, pues esto es un poco nuestra exposición. Aquí tenéis nuestros perfiles de LinkedIn por si queréis bueno, aprovechar para entrar en contacto, aquellos que no estemos en contacto en LinkedIn con nosotros. Ahora vamos a abrir el espacio para hacer preguntas. En principio vamos bien de tiempo, con lo cual creo que incluso, bueno, pues dependiendo de cómo vamos a tener espacio para que, por lo menos en esta primera hora, se puedan hacer un buen rato de preguntas y simplemente, como os decíamos antes, esto simplemente ha sido un pequeño aperitivo de algo que, bueno, pues tiene que ver con este nuevo enfoque, ¿no? de prácticas de recursos humanos desde las perspectivas ágiles y también un poco incorporando herramientas como OKRs, que sin venir de este mundo, pero conectan muy bien, sobre todo porque lo fomentan y que tiene que ver, pues eso, con una formación que en este caso Claudia pues imparte con cierta regularidad. No sé si quieres comentar algo, Claudia, en ese sentido. Bueno, como habíamos mencionado, bueno, en una de las diapos que había comentado, esto es de Agile People. Eso pertenece a un libro que se llama Agile People, que escribió Pia María Torrent, se llama ella, y bueno, fue como de las pioneras en temas de agilidad en áreas de recursos humanos desde hace unos años. Bueno, y colaboro con ella a través de dar formaciones en agilidad para recursos humanos. Entonces, por eso hablamos que la autoría del cuadro como tal no es nuestro, sino que lo sacamos del libro de ella. Sí, se los podemos poner aquí en el chat, que se llama así tal cual, Agile People. Entonces se plantean, digamos, cambios en los distintos subsistemas o procesos de recursos humanos. Y esos son los de desempeño. Estupendo. Perfecto. Pues enhorabuena a los dos, muchas gracias. Vamos con las preguntas. Sí, la mejor parte suelen ser las preguntas. Suelen y si ser las las preguntas, preguntas. les vamos contando anécdotas de OKR de desempeño. Pues vamos a ello. La primera es de María y dice, involucrar a los compañeros colegas en la evaluación del desempeño es una cuestión bastante delicada. ¿Qué primeros pasos se podrían realizar para avanzar en este aspecto? Seguridad psicológica. La seguridad psicológica tiene que ver con la sensación de poder pensar en voz alta y de ser tú mismo. Y no todas las organizaciones tienen esa sensación. Entonces, si no tienes ese clima, esa cultura que permite recibir ese feedback, hablar en voz alta, etcétera, muchas veces estos procesos pueden resultar incluso dañinos. Entonces hay que saber identificar el nivel de madurez de la organización para poder empezar a hacer este tipo de prácticas. La sugerencia sería primero hacer cambios en el liderazgo y dentro también de la dinámica del propio equipo para poder dejar que emerjan conversaciones de desempeño que sean más naturales. Claro. Hablar de desempeño debería ser algo natural del día a día. Lo que pasa que, claro, cuando normalmente, y aquí, por ejemplo, pues también comparto algunas cosas que hemos vivido nosotros, cuando nos hemos sentado con equipos en los que les hemos expuesto abiertamente, pues replantear el proceso de evaluación y los propios managers nos contestan que se sienten incómodos cuando tienen que decir a alguien de su equipo que no lo están haciendo bien, que les resulta como muy incómodo, y los propios subordinados dicen que no se fían de sus jefes para decirles qué hacen bien y qué hacen mal, pues ya estamos partiendo de una situación bastante complicada como para empezar a plantear OKRs. Aquí, como decía Claudia, nosotros, por ejemplo, nuestra aproximación cuando hacemos este tipo de
de propuestas para organizaciones es primero identificar, hacer un análisis, una radiografía de la cultura organizacional, ver de dónde partimos, porque a lo mejor tenemos que ir muy despacito, porque si no lo que podemos encontrar es una resistencia brutal. Totalmente. A ver, nos preguntan también, bueno, me lo estoy apuntando en varios sitios, habíais hablado de triangular las fuentes de la información para gestionar el desempeño. Y Juan nos dice si podéis dar una idea cuál sería el toolkit ideal de herramientas a tener en consideración. Mira, algo interesante aquí tiene que ver con aplicar algunos principios, ¿no? O sea, entendiendo algo que sea frecuente, algo que sea flexible. O sea, no puede ser que tengamos conversaciones de desempeño una vez al año cuando tenemos la evaluación. ¿Por qué no tenemos una cultura semanal de hablar así sea de poquito, cómo nos fue esta semana o este mes, si no queremos que sea a lo mejor tan exagerado? Entonces, hablamos más del poder del hábito, ¿no? De esas pequeñas prácticas del día a día pueden tener un poder bastante interesante. Ahora, si lo que quieres es formalmente, digamos, tener otro mecanismo, pensemos también que hay una parte ya más relacionada con comportamientos y como desempeño en sí. ¿Ok? Para esto hay aproximaciones bastante interesantes. Por ponerte un ejemplo bastante concreto, la otra vez con una organización, lo que hicimos fue que el propio equipo, bueno, la propia organización, las propias personas diseñaron el propio instrumento de evaluación que ellos querían aplicarse a sí mismos. O sea, ellos mismos hicieron las preguntas, ellos mismos partieron de la premisa de qué sería el buen desempeño para nosotros, ¿no? Y ellos fueron quienes construyeron el instrumento y ellos mismos definieron quién iba a evaluar a quién, si el proceso iba a ser anónimo o no. Ellos mismos participaron en la creación digamos, del instrumento. Lo que puede ser algo disruptivo a lo mejor para como solemos hacerlo en recursos humanos, que lo hacemos a puerta cerrada, diseñamos nosotros como el instrumento y lo enviamos a la organización. Pero esto en el caso, claro, si ya quieres como algo más formal, pero como decía Nacho anteriormente, depende mucho el nivel de dónde está la cultura. Claro. No hay un kill para todos, eso está claro. Álvaro nos pregunta, ¿en un sistema anual de gestión del desempeño tiene sentido la adopción de OKRs? ¿Lleva mucho tiempo toda la preparación y fijación? Una de las principales quejas siempre es el tiempo que llevan estos procesos, sobre todo en las personas ajenas al mundo de recursos humanos. Tiene toda la razón, Álvaro. Sí, bueno, partimos de la idea de que ya en general a todo el mundo hacer un proceso de evaluación le resulta incómodo. Siempre al final nos roba mucho tiempo, lo hagamos desde la aproximación de OKRs o hagamos como lo hagamos. Con lo cual aquí es importante que pongamos el valor de por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Yo creo que aquí lo interesante de OKR es que si de alguna manera está conectado con la estrategia de la compañía, todo el mundo va a ver pues, que tiene una finalidad. Yo personalmente creo que no deberían convivir los dos sistemas. Quiere decir que si se apunta por un sistema de OKRs, desde luego no debería mantenerse un sistema de objetivos tradicional, fundamentalmente porque aquí estamos hablando de que no lo estamos vinculando ni a la parte económica ni tampoco a la consecución o al resultado de la parte de la evaluación. Es una cuestión más aspiracional y que tiene que ver con el propósito de la organización. Entonces, eso por ahí. Y por otro lado, bueno, respecto al tiempo que haya que dedicar, bueno, pues yo creo que aquí la organización, por un lado, tiene que apostar, si realmente considera que esto es fundamental, pues por ello y hacerlo ver desde arriba para que, digamos, toda la organización también lo asuma. Y por otro lado, bueno, generar unos espacios y unas dinámicas organizativas que permitan, bueno, pues desarrollar estos procesos de seguimiento y de análisis del nivel de cumplimiento de estos KRs que de alguna manera, bueno, pues un poco no impidan el desarrollo de nuestro trabajo normal. O sea, no se trata con esto de que vayamos a incorporar más trámites administrativos, que al final es como se ven las evaluaciones, sino que estemos viendo algo que, por un lado, primero, me aporta mucho valor cuando me reúno con mi equipo y lo estoy valorando, y segundo, voy viendo resultados y esos resultados, además, afectan a mi negocio. Es ahí, yo creo, donde está la clave. Bien. Sí, de hecho, algo muy importante que permiten los OKRs es conectar tu trabajo cotidiano con tus objetivos, que normalmente es algo que no hacemos, ¿no? Estamos en el día a día haciendo tareas y tal, y estamos como desconectados del para qué y ese propósito y cómo alimenta esto al resto de la organización. Incluso hay herramientas, o sea, que permiten, podemos organizar a través de tableros visuales, tener como ese desglose, el objetivo, resultados claves, y luego hay algo que se llama iniciativas o acciones. Y es como ya son tus tareas, tu trabajo del día a día, de cómo, pero te permite estar como constantemente relacionándolo con ese resultado clave, ¿no? Entonces,
claro, si ya mi objetivo es correr a 5 minutos el kilómetro, bueno, entonces claro, yo tengo que hacer algunos experimentos y algunas tareas para que eso ocurra, ¿no? Y eso se ve reflejado. Entonces están hechos para esa conexión. Y algo importante, tarda su tiempo, sí, pero vale la pena el proceso. Se recomienda a ver, ahora en un cliente, por ejemplo, quieren empezar a trabajar con OKRs y la propuesta es de aquí a final de año diseñar los OKRs del año que viene. O sea, el sistema para el año que viene. Y estar varios meses en su construcción. Si no he entendido mal, ¿los OKRs valen tanto para vincular objetivos como propósitos? Ahora que se habla tanto del propósito corporativo. Sí. Bueno, realmente incorporas el propósito a ese OKR. Es decir, al final, y es ahí donde está lo complicado de todo esto que estamos hablando, tanto de la parte de OKRs como de trabajar con cualquier marco agile en organización, es que cambias radicalmente muchas cuestiones. Por ejemplo, la evaluación, como digo, siempre la hemos entendido como un trámite donde además la teníamos que hacer con carácter obligatorio y muy reactivo, ¿no? Que explicaba yo antes. O sea, yo soy el responsable y tengo que evaluar y poner objetivos a mi gente. Y aquí estamos hablando, primero, de que estos objetivos se construyan con todo el equipo y que luego todo el mundo individualmente, independientemente de su posición, asuma la responsabilidad de desarrollarlos, con lo cual estás cambiando, repitiendo completamente la aproximación, porque aquí se trata de que todo el mundo, entonces, lograr que ese nivel de compromiso lo tenga en toda tu compañía es el principal reto que vas a tener. Y luego, te voy a poner un ejemplo relacionado también con lo que ha dicho Claudia. En una organización con la que hemos trabajado nosotros, establecieron, oye, pues vamos a realizar estos sistemas de evaluación con más periodicidad. En vez de hacerlos anualmente, lo vamos a hacer cada vez que hagamos un proyecto, cada vez que hagamos sin cambiar nada más. Básicamente lo que hicieron fue cambiar el sistema. ¿Sabes lo que ha ocurrido? Que en ese sistema de evaluación que se hace por proyecto y que básicamente es como una especie de TripAdvisor, que cada vez que terminas de trabajar con alguien le tienes que valorar, la consigna es, eso se dice en Radio Patio, es donde te lo dicen a recursos humanos, es que a todo el mundo ponle 5 estrellas. Claro. Y porque no algún día te lo van a poner a ti y mejor para sí. Pero claro, cuando cambias ese mindset y todo el mundo sabe que ese feedback que estás dando, uno, es para crecer la compañía y dos, no te va a perjudicar ni te va a afectar en otras cuestiones, es cuando ya generas el contexto para hacerlo. Porque si no, al final es, pues eso, la misma historia, solo que con otro sistema. Más de lo mismo, los mismos perros con distintos collares, como se suele decir. Eso que no me salía, eso era. Vale. Susana nos pregunta, ¿qué recomendaciones nos podéis dar a compañías en las que conviven dos sistemas de objetivos? Uno más tradicional para las ventas y OKRs para los temas estratégicos, sobre todo para que los objetivos más estratégicos se trabajen por el equipo. Wow, debería ser un solo sistema para todo. Porque, bueno, está demostrado que eso genera incongruencia dentro de la propia organización, ¿no? Salvo que yo no sé cómo se hace, pero salvo que hagan un cortafuegos ahí para que esa parte de objetivos comerciales no colisione con la parte de OKRs, pero evidentemente el equipo comercial debería compartir esos OKRs y tener unos OKRs que vayan en línea con el resto de la organización, si no van a ir un poco, digamos, tocando la música a otro ritmo. Claro, yo creo que igual aquí lo clave sería ir a la esencia de cómo están construidos los objetivos en general de los dos sistemas, ¿no? A lo mejor son sistemas distintos, pero si están hechos bajo la colaboración, las personas participan, etcétera, bueno, a lo mejor es más fácil hacerlos convivir. Sí, bueno, y supongo que también tiene que ver, me imagino, Maite, porque al final sí que es verdad que los comerciales tienen una parte importante de su retribución muy vinculada a esas ventas. Entonces, bueno, si establecemos que estamos hablando, por un lado, de un tema retributivo y que únicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la compensación que van a tener, y por otro lado, pues tenemos lo que son los OKRs y que tiene que ver con algo ya más estratégico, bueno, pues quizás se pueda gestionar, pero sí que es cierto que hay que hacer ahí un cortafuegos para que no se mezcle una cosa con la otra. Pregunta de Miriam, y además saludo a Miriam, que sé quién es. ¿Qué le diríais a alguien que nos pide que le ayudéis a poner en marcha un sistema basado en OKRs, pero vosotros tenéis claro que la cultura organizativa no está preparada? ¿Cómo hacerlo? Claro, porque es como hacer una evaluación del desempeño y decir, tú para esto no vales todavía. Bueno, primero preguntar el para qué, para entender bien un poco cuál es el motivo, y luego, pues quizás habiendo visto que quizás el contexto no sea el más adecuado, pues primero ayudarle a cambiar, ¿no, Claudia? Yo por lo menos es lo que haría, cambiar un poco o ayudar a cambiar un poco el mindset y la cultura organizacional para, llegado el momento y cuando esté maduro, empezar a practicarlo, porque si no... Sí,
O haría un par de pilotos, tal vez. ¿En qué sentido? De que puede ser de alto riesgo hacer esto en toda la organización, etcétera. Lo mejor va a ser importante demostrar hipótesis. En la agilidad estamos constantemente experimentando y confirmando, descartando hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que la organización no está lista. Habría que confirmar que eso efectivamente sea así, mitigando ese riesgo. Creo que aquí es bastante importante sí establecer ese contacto con la persona que lo está estableciendo y, como dice Nacho, saber el para qué. Claro. Y luego hacer algo, porque y luego también, porque yo también creo que sé que Miriam es, y con ella también he hecho alguna cosa parecida y que fue una experiencia muy interesante, y es hacer partícipes de ese proceso. Es decir, si vas a desarrollar, hacer partícipes a toda la organización. Es decir, no cocinarlo solamente con recursos humanos y con la dirección, sino involucrar a todas las visiones de la organización. Nos quedan algunas preguntas más, vamos a ver si nos da tiempo. Carolina dice, los OKR entiendo que miden los logros grupales de la organización. ¿Cómo bajar esos resultados a nivel individual para evaluar el desempeño propio de cada persona? ¿Se puede asumir que todos contribuyen por igual a los logros de la organización? Un poco lo que hemos comentado al principio, los OKR no tienen que estar vinculados a la evaluación del desempeño. Esa es un poco la primera premisa. O sea, los OKRs tienen que estar, o al menos eso es lo que plantea el autor, y realmente nosotros un poco lo consideramos, no tiene que estar condicionado ni por la evaluación ni por la retribución. Y lo segundo, con respecto a esta parte de aterrizaje, pues evidentemente esto tiene un proceso de desmenuzamiento, es decir, al final esto puedes establecer estos OKRs a nivel organizacional, de ahí establecerlos a nivel organizacional y luego a partir de ahí pues un poco desarrollarlos a nivel de equipo. Es decir, aquí lo importante es que esté todo conectado y que sea un árbol que esté vinculado, pero tiene que haber cierta coherencia con esos objetivos, pero se pueden poner OKRs individuales vinculados a esos objetivos de departamento y que a su vez están vinculados a esos objetivos, a esos OKRs de organización. Claro, Sí, se hace, o sea, y OKRs individuales también. Pero esto buscas mucho dónde poner el foco, o sea, la idea no es llenarse de demasiadas cosas, sino trabajar en lo que de verdad es importante. Aquí Cosa que a veces no estamos acostumbrados a hacer porque estamos trabajando en 1000 frentes al mismo tiempo. Mi consejo, igual que cuando hablamos de Kanban, que es otra cosa que a veces me comentamos, o sea, es que primero lo practiques contigo mismo. Es decir, que con un OKR, pues como hemos hecho esto del maratón, o que uno, o sea, partiendo de esta premisa, ¿no? De que el objetivo tiene que ser algo cualitativo, no es medible y que tiene que ser aspiracional. Bueno, pongámonos pues un objetivo de esas características a nivel particular. Y luego intentemos hacer el ejercicio para fijar estos KRs, por lo menos 3, ¿no? Uno de resultados, otro de rendimiento y otro de acción, a ver qué nos sale, ¿no? Pongámoslo en práctica con cosas nuestras y a partir de ahí, conforme lo vayamos sintiendo cómodos, pues eso luego lo podemos hacer partícipe en nuestra organización. En este mismo sentido, Yolanda hace una pregunta muy cortita y muy clara. ¿Los objetivos son los de la dirección por objetivos? Los objetivos son los de la dirección por objetivos. Pudieran ser si esa dirección estuviese muy orientada a trabajar con OKRs. Sí, pero claro, es que no sé, claro, es que dirección por objetivos suena también a que son los objetivos que pone la dirección. O sea, no sé muy bien cómo entender la pregunta. Si realmente sirven para poner dirección a la organización y que todos estén más alineados, sí. Si son los objetivos que pone la dirección, no. La penúltima. Esta yo creo que ya la habéis contestado, pero la voy a formular de otra manera, ¿vale? Para que quede claro. Dice, ¿en qué basaríamos un sistema de retribución variable si lo que necesitamos, teniendo en cuenta que preferimos que los OKR no tengan una consecuencia retributiva? ¿Cómo estableceríamos ese sistema de retribución variable sabiendo que los OKR no tienen impacto en la retribución? ¿Cómo se correlaciona una cosa con otra? Bueno, sí. Quizás... Perdona, Claudia, di. A ver, iba a decir que justamente con esas otras fuentes que utilicemos, instrumentos, aproximaciones, para determinar esos variables, justamente. Clientes en los que estamos tienen OKRs y dicen, no toques el tema de los OKRs, vamos a enfocarnos nada más aquí en los comportamientos, la cultura, algunos mecanismos para dar feedback constante y coaching constante, y se enfocan más en esa parte del desempeño cotidiano, justamente. Y a partir de ahí idean mecanismos para ello. Aquí es que la pregunta, Maite, claro, abre un melón que podríamos aquí hacer otro webinar, o ya si no lo hacemos, o sea, que se habla un poco de la aproximación de las políticas retributivas desde perspectivas agile. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, la solución, ¿cuál sería?
básicamente que los objetivos vinculados a resultados los elimines, que haya una parte de variable, pero que ese variable esté vinculado, por ejemplo, pues a objetivos más solidarios, pues a nivel de resultados, es decir, que establezcas que puedas tener un sistema retributivo variable, pero que no esté vinculado a resultados individuales, porque si no volvemos a caer en el mismo error, que es pues eso, el fomentar comportamientos y actitudes individuales que no vayan alineadas con la organización. Pero se puede tener variable con OKRs. Otra cosa es que no se puedan, no tienen que estar mezclados, pero se puede tener variable sin vincularlo a OKRs. De acuerdo. Claro, lo más importante es la sensación de que estás causando con, digamos, con estos mecanismos, ¿no? O sea, si José se va a sentir que, que es que si lo hago mal, esto va a repercutir económicamente en mí, me van a castigar, sea lo que sea que estemos originando con eso, tenemos que revisarlo, ¿no? Lo entiendo, es así. Bueno, pues la última pregunta es muy sencilla. ¿Quién es la autora? Pues si podéis repetir, del libro Agile People. Sí, lo voy a escribir aquí porque ella se llama Pia María Torén, ella es sueca. Entonces, Pia María Torén, ahí está escrito dentro del chat. Pues muchísimas gracias. Con esta última anotación damos por finalizado una sesión súper interesante. Todos nos están pidiendo la presentación, ya hemos dicho que os la vamos a enviar junto con el vídeo, por si queréis revisar, o los que no hayan podido asistir, pues que puedan verlo, y quedamos tanto los ponentes como yo misma a vuestra disposición para cualquier duda adicional que necesitéis que aclaremos. Ha sido un placer empezar a descubrir este mundo de los OKR, que no es nuevo, pero que ahora vemos que, pues mira, encaja con el mundo veloz en el que nos hemos metido. Gracias por empezar a aportarnos luz en ello. Muchísimas gracias a los dos y que tengáis un buen día. A todos los que os habéis conectado también. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.